Esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnología, donde vamos a hablar sobre juegos de mesa. Y bueno, pues como en anteriores ocasiones, me acompaña a mi lado David Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te has traído el monóculo? Lo tengo puesto. Muy bien, muy bien. Y también, como siempre, pues el de siempre, de toda la vida, Pablo Trinidad. El que forma parte del decorado. Yo vengo con doble monóculo. Ay, eso es. Y aquí al otro lado la voz sexy es José María García, por supuesto. No te he presentado. Perdón, no me he presentado. Sí. Para quien no lo conozca. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre... En anteriores episodios habíamos hablado sobre juegos que seguían una determinada mecánica, pero esta vez, pues en lugar de hablar de una mecánica, vamos a hablar de una categoría de juegos, ¿no? Un tipo... Bueno. Ahora me pondré yo el monóculo, pero bueno. Di primero de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre juegos de carreras, básicamente, ¿vale? Bien. Y en toda su extensión. Y bueno, ¿qué es para nosotros un juego de carrera? ¿Cuál sería la definición canónica de juego de carrera? David, por favor. Bueno, pues por ponerlo, no lo sé, ¿no? Quizás lo más claro es que es un juego de carreras aquel en el que gana el que primero consiga algún tipo de objetivo, ¿no? El más claro es el juego de carreras, por ejemplo, de coches o de carreras de bici, como hemos visto, que hay claramente una meta, ¿no? Una meta, ¿no? Donde pues te estás moviendo pues en coche o en bici o en cualquier otro, ¿no?, medio de locomoción, pero también podrían entrar dentro de definición aquellos juegos en los que no gana el que más puntos de victoria hace, sino el primero que llega a un determinado número de puntos de victoria o el primero que consigue hacer algún determinado objetivo, ¿no? Que sería un poquito más abstracto. Muy bien. Pues bueno, dentro de esta categoría de juegos, ¿no? Bueno, no sé, Pablo, si la palabra categoría no te gusta o... Hombre, depende. Yo creo que los juegos de carreras, que no tiene por qué ser de carrera de coche, hemos dicho, de cumplir un objetivo antes. Incluso hay veces que una mecánica, por ejemplo, el viticultura del que ya hemos hablado antes, no es el primero en llegar a 25 puntos. Sí. ¿No? Y realmente es una carrera por ser el primero en alcanzar esa meta. Porque hay otros juegos que suele ir a un número fijo de turnos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido también puede ser una parte de una mecánica y luego uno de los accesorios yo creo que nos va a ayudar a desentrañar eso. Sí, que quizás al final los juegos que hemos traído han sido más clásicos, ¿no? Sí, y más deportivos. Más deportivo que, bueno, quizás sí, es claro. El más... Pero bueno, vamos a hablar de un juego, que sea brevemente, el New Sign, que podría entrar más claramente dentro de lo que es una mezcla de dos mecánicas. Una de ellas aquí sería lo que son carreras, ¿no? Bueno, pero eso lo introducimos al final, sí, ¿no? Un poquillo como accessory, como has dicho. Y bueno, pues vamos a empezar con... ¿Cuál es tu juego? Venga. ¿Los juegos? Comienzo yo. Bueno, pues yo me he traído precisamente un juego en el que en realidad no estamos corriendo en el sentido estricto de la palabra, ¿vale? No es una carrera, pero sí que es un poco busca el llegar el primero o el que más lejos llega, ¿no? Sin morirse. Una especie de track sin morirse, ¿no? Y este juego es el K2, ¿vale? El K2 es un juego, vamos a hacer la ficha, ¿no? Primero de todo. Sí, bueno, el K2, un poco de cultura general, es una montaña que está en el Himalaya, ¿no? Efectivamente, la segunda montaña más alta del mundo, si no recuerdo mal, ¿no? No, o al menos del Himalaya. Sí, hay unas cuantas ahí que están... Pero sí, es una de las clásicas del montañismo y de las peligrosas, ¿no? Exacto. Bueno, pues K2 es un juego que salió en el 2010. Es un juego de unos... Adam Kaluza. Creo que son polacos o algo así. Sí, ¿no? son polacos. Polacos. Y vienen las reglas en perfecto polaco. Efectivamente. Publicado por Rebel. Y no sé si ha habido algún tipo de edición, creo que no, ¿no? Sí, ha habido edición en castellano. La edición original venía en una caja más chiquitita y la nueva viene con extra de aire, ¿no? Llena de aire. Muy bien. Bueno, es un juego eso entre 1 y 5 jugadores, 30 a 60 minutos de juego. Bueno, pues nada, vamos a hablar de qué va, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, básicamente en este juego cada jugador controla pues 2 montañeros, ¿no? Que quieren escalar el K2, en esencia.
Y el tablero, pues aparece una imagen del K2 y aparecen pues una serie de casillas que nos van a ir indicando los niveles por los que vamos a ir subiendo, digamos, hacia el K2, ¿no? Esas casillas a su vez están divididas en distintos tramos de altura. Tramos, ¿no? de altura, exactamente. O sea, hay unas primeras casillas, digamos, que es la falda de la montaña, otras que están ya... Campamento base, ¿no? Campamento base, claro. Correcto, en la nomenclatura montañera, ¿no? O montañista. Y luego aparecen pues otras 2 franjas más hasta que llegamos a la última, en la que ya es el pico, ¿no? De altura. Están divididas por altura. Claro, conforme vamos subiendo, pues nos va a ir costando más trabajo que nuestros montañeros, ¿no? Que no son ni más ni menos que 2 meeples de madera, cada uno con una forma distinta, pues le va a ir costando más trabajo subir, ¿no? Y claro, el objetivo final, pues es precisamente que sumando los 2 montañeros, pues hayas llegado al máximo de altura justo antes de que se acaben un número de turnos fijo que hay en el juego. Y sin morir en el intento. Y sin morir en el intento, sí, porque que es muy importante. Ahí hay un factor importante que es la aclimatación, ¿no? Efectivamente, cada jugador tiene también una especie de track donde va a ir contando para cada uno de sus 2 montañeros cuál es el nivel de aclimatación que tiene, ¿no? Sus pulmones. Sus pulmones, ¿no? El oxígeno que le queda, si puede respirar o no. Entonces tienes que ir planteando la estrategia para que poquito a poco se vayan acostumbrando a la altura para poder lanzarse hacia arriba a lo bestia, ¿no? Efectivamente. Pues básicamente cada jugador tiene un mazo de cartas, ¿no? No sé si son 16 o 18 cartas. 18. Pues cada uno baraja sus cartas y se roban 6, si no recuerdo mal. Y el juego, la mecánica es sencillamente que con las cartas que tienes en tu mano, tienes que elegir 3 cartas de ellas. Cada jugador elige 3 cartas privadas, ¿no? Ocultas. Y luego todo el mundo la enseña a la vez. Esto simplemente es para, de alguna forma, penalizar a aquel que se arriesgue más a subir más rápido la montaña frente a los que suban menos, ¿no? Porque al final las cartas lo que tienen pues son una serie de... Son cartas de movimiento, ¿no? Cartas de movimiento que te indican un número de pasos que vas a poder ir subiendo en la montaña. Y luego también hay un set dentro de esas cartas, hay unas cuantas que son cartas de aclimatación, ¿no? Que te permiten aumentar tu capacidad pulmonar en un momento determinado para prepararte para lo que llega, ¿no? Porque conforme vayamos subiendo la montaña, digamos que la capacidad pulmonar va a ir bajando. Entonces tienes que intentar subir al principio de alguna forma, ¿no? Así un poco la estrategia, subir al principio tu capacidad pulmonar para poder llegar vivo arriba. Sí, porque aquí está también, en esta montaña suele hacer frío, ¿no? Sí. Y eso es lo que va a afectarnos a la aclimatación, el tiempo, ¿no? Efectivamente, el tiempo que va son unas losetitas que vamos a ir cambiando, vamos a ir pasando de una a otra. Que ya digo, aparecen una especie de posiciones por las que vamos pasando, que te van a ir marcando los turnos del juego. Que son los días. Que son los días, efectivamente. Y entonces cada día hay un tiempo distinto. Entonces hay días que no pasa nada, que el día es soleado y está todo correcto, pero hay días de ventisca en los que pues cuesta mucho más trabajo subir, por ejemplo. O incluso puede ser que te cueste capacidad pulmonar en un momento dado. ¿Vale? Y luego están las famosas tiendas de campaña. Efectivamente, porque cuando sabemos que cuando estamos subiendo estamos ya a mitad de montaña, el montañero necesita descansar un poco y para eso pues puede plantar una tienda de campaña, que es otro token que nos da el juego. Tenemos de nuevo 2 tiendas de campaña que pueden usar indistintamente cualquiera de tus 2 montañeros, con lo cual, porque hay distintas rutas para subir el K2 hasta el pico, entonces... Está la difícil y la muy difícil. Efectivamente, y luego está la más difícil todavía, que también se puede optar por ella. Y básicamente la tienda de campaña te permite que si terminas el turno en la tienda de campaña, pues digamos que te aclimatas un poco mejor, ¿no? Estás más resguardado. O pierdes un poquito menos de aclimatación. Pues normalmente cuando llegas arriba, con el tiempo, si te llega un tiempo malo, es difícil sobrevivir. Y bueno, ese tiempo, vemos una ventana de 6 días, ¿no? Sí. Que es la previsión que tenemos, ¿no? Y sabemos lo que va a ocurrir en los próximos turnos, pero no nos da tiempo de subir. A lo mejor estamos arriba, hemos llegado cómodamente y tenemos que bajar.
y viene mal tiempo y nos la vemos y deseamos, ¿no? Efectivamente, sí. Porque son varias losetas de tiempo y solo se ven 2 a la vez, pero van a ir saliendo más, que no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Y qué pasa si uno no se aclimata y llega a 0 su capacidad pulmonar? Pues que él tristemente se muere. Sí. Y no puntúa. Y no puntúa, pierdes todos tus puntos. Porque si tú llegas a la cima, consigues 10 puntos, ¿no? Es como 10, 7... Bueno, tienes 2 mapas, Sí. ¿no? Pero son 10 puntos y si con el segundo montañero llegas a la altura de 6, que te da 6 puntos, pues entonces tú acabas con 16, así de fácil, ¿no? Exactamente. Y en caso de empate, pues es el primero en llegar a esa posición. Pero tú puedes haber llegado a la cima, que si se muere, acabas con un punto, ¿no? Porque en el campamento base te da un punto de consolación, ¿no? Sí. Que es así de triste. Así que hay que tener mucho cuidadito y no confiarse y estar atento a todo. Efectivamente, porque en ocasiones a lo mejor no es necesario ni llegar a la cima para ganar el juego, dependiendo de cómo Sí. lo estén haciendo los demás. Te puedes quedar con los dos ahí a medio camino, con 2-7, y a lo mejor el resto lo ha hecho tan mal que no se puede. No es muy Y temático, pero funciona. lo que es muy temático, ¿no? Y donde está aquí realmente la chicha de la maldad es que no cabe todo el mundo. Exactamente. Conforme vamos subiendo, además, cada vez cabe menos gente en cada una de las casillas en las que podemos poner nuestros montañeros. Con lo cual, bueno, pues esto es como una especie de embudo, ¿no? Si conforme llegamos arriba nada más que cabe uno en la cima. Y si terminas el turno si vas a terminar el turno en la misma casilla que otro jugador, pues no puedes. Claro. ¿No? Es que ahí es donde está la selección, ¿no? Bueno, realmente, por ponerlo de una manera, ¿no? Que aquí es donde entra también el aspecto de carrera, porque digamos que si no hubiera nadie más en la montaña, incluso con mal tiempo, no es difícil subir y bajar y no morir en el intento. Lo que es difícil es subir y bajar más rápidos que los demás para que no te tapen el hueco o para poder que no te hagan embudo, para que no tengas que perder el tiempo en la escalera, ¿no? Que es donde entra el concepto de juego de carreras que habíamos hablado previamente. No es solo planificar, el problema es que no estás tú solo, sino que tienes que planificarlo para llegar antes que el resto, que quizás, hablando antes de que era lo que distingue a un juego de carreras de otro juego, es que no importa, que lo que hay es la interacción por querer hacer algo, pero más rápido que Antes. los demás antes. En este caso antes, porque si tú llegas un turno más tarde, puede que cuando vayas a llegar a la cima esté ocupada. Sí. Y tengas que acampar en la mitad Pero del yo K2. yo creo que no hay juego de carrera sin interacción. Es decir, por ejemplo, hay Rallyman, ¿no? Que es un juego de rallies en el que uno sale, ahora sale otro. A lo mejor pueden coincidir, pero realmente cada uno va a su bola. Pero no te transmite esa sensación de carrera. Para mí es el tener que estar compitiendo con el de al lado, ¿no? Y aquí, en este juego, el orden de turno es fatídico, porque si tú eres el primero y llegas arriba, y el resto, como todo el mundo decide su estrategia al mismo tiempo, ya has tomado la decisión, entonces tienes que no hacer lo que crees que tienes que hacer para llegar, sino lo que tienes que hacer en función de lo que crees que los demás van a hacer en su turno, y hay veces que te lleva a coger caminos alternativos, más largos, pero donde no Más hay gente, seguro. más seguro, porque no la vas gente. a decidir, ¿no? Y bueno, ahí sí que hay mucha estrategia, mucho marcaje, y yo creo que no hay ninguna partida en la que le lances algún improperio al resto de jugadores porque tan fastidia el movimiento y a lo mejor no llega a la tienda de campaña y te mueres y cosas así, ¿no? Y luego está la gracia también que como tienes 2 montañeros, pues en realidad en la jugada tú juegas tus 3 cartas y tienes que repartir entre los dos. Entonces también Claro. tienes que jugar un poco con esa base de, bueno, me lo juego todo a una, a subir lo máximo posible y el otro lo dejo ahí. Aclimatándose. Exacto, o lo reparto un poquito, ¿no? Y voy, claro, Claro. si lo reparto también voy a rellenar más el tablero con más montañeros por ahí en medio, Sí, ¿no? porque en el campamento base se recuperan y entonces tú puedes dejar a uno ahí al principio que vaya aclimatándose y con el otro tiras para arriba. Intentas dar el hachazo, el Dar el concepto hachazo. de hachazo de carrera. O vas con los dos poquito a poco y vas plantando tus tiendas de campaña de forma estratégica para ir subiendo con los dos. No, la verdad que tiene muchas estrategias. Y bueno, tiene 2 mapas, ¿no? Que nos hemos dicho. Sí, el juego básico trae con 2 mapas, una cara fácil y una cara difícil. Sí, exacto. Y luego además está el clima. Es decir, podemos jugar o en verano o en invierno. Peor o mejor clima. Sí, que es aleatorio, pero las cartas son diferentes. El invierno, subir por la cara difícil en invierno es una partida durísima. Sí. Que llega al campamento base ya es complicado. Y bueno, yo creo que tiene bastante rejugabilidad, ¿no? En ese sentido. Y luego sí que hay una expansión por ahí. Que Sí, se llama- hay 2 expansiones, de hecho. Sí, está el Broad Peak, ¿no? Que es
que es otro pico diferente. Sí, que otro mapa distinto, ¿no? Sí, que pero las reglas son parecidas, ¿no? Son No cambian parecidas, nada, ¿no? tienen 2 mapas. En un mapa se pueden hacer, las tiendas de campaña no se hacen, sino que se hacen agujeros que duran 2 turnos, entonces son como tiendas de campaña temporales. Y en el otro lo que tiene son 2 formas de abordar, una por la izquierda, otra por la derecha, y te establece distintos objetivos, distintos puntos adicionales por ser el primero en llegar a uno de los picos, o llegando o hacer la vuelta entera, es decir, empezar por la izquierda y acabar a la derecha, ¿no? Y es un poco más variado en ese sentido, ¿no? Tiene bastantes estrategias y le da amplía un poco la vida, ¿no? Hombre, lo que tienen los juegos de carrera ya puramente deportivas además, ¿no? En el sentido de que simplemente cambias el circuito y puedes tener una experiencia nueva, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, ¿no? De cambiar de circuito. Pues sí. Ya nos estamos adelantando. Y bueno, también hay otra ampliación pequeñita que también salió, es la avalancha, que, sí, ¿verdad? Que añade un poco, bueno, son piezas de tiempo más distintas y en las que una de ellas pues puede ser una avalancha en la que si no estás en la tienda, olvídate. Cuando llega. Sí, ya se ha añadido un poquito de maldad. Pues nada, yo creo que con esto más o menos hemos hecho una cobertura de nuestro primer juego. Yo simplemente por resumir así un poco la experiencia con este juego, es que es un juego que realmente, aunque podemos discutir si es temático o no, pero sí que te transmite un poco el agobio, ¿no? El agobio de la angustia que se sufre al subir una montaña, ¿no? Por el tema de la capacidad pulmonar y demás, como variando, y que se te muere uno y que si no... Pide botella de oxígeno, claramente. Sí, no, es muy... A mí es uno de mis juegos favoritos de carrera. A mí no me gustan demasiado los juegos de carreras y sin embargo por lo temático que es... Sí, y yo creo que además es un buen juego de introducción. Bueno, la verdad es que es bastante fácil de jugarlo. Sí, tiene su complejidad, pero sí. Pero la toma de decisiones, ¿no? Sí, pero no en las reglas. Pero las reglas es muy fácil. Tienes 6 cartas, coges 3 y te mueves o para arriba o para abajo y te aclimatas. Punto, pelota. Te echas unas risas con los atascos y demás. Es un poco atasco de coche arriba, pero es muy divertido. Es muy divertido. Bueno, pues pasamos al siguiente, ¿no? Sí. Le hemos dado caña a este. Venga, siguiente. Venga. ¿Pablo? No, Pablo. Sí. Venga, vamos a dejar para el final. Venga, sí, vamos a dejar la crema para el final, David. No, los juegos de carrera no son mis juegos favoritos. Dejamos un juego... Te ponemos de hater oficial. De hater. Bueno, yo no podía pasar esta oportunidad sin hablar de ciclismo, ¿no? Y vamos, es un tema que yo creo que los que nacimos en los buenos años de la época Indurain y demás, ¿no? Ahora luego hay otro como Contador, ¿no? Otra era en nuestro santo grial, ¿no? Tiene que ser un buen juego de ciclismo. Y aquí voy a traer el peor juego de ciclismo, pero yo creo que uno de los más... digamos que esto es una oca, ¿no? ¿Cuál es? Flame Rouge. Flame Rouge, sí. Dios mío. La llama roja, ¿no? Yo la verdad que de francés no tengo ni idea, pero bueno. Es un juego que bueno, por hacer así la ficha rápidamente, ¿no? Es un juego que salió hace año y medio, me parece. Sí, es relativamente reciente. O sea, dentro de los que solemos hablar es sí, ahí no, ¿eh? Sí, hemos saltado esa regla de la novedad un poco. Bueno, yo creo que está bastante consolidado, ¿no? Es un juego en el que, bueno, de 2 a 4 jugadores, en el que cada uno llevamos a un pequeño equipo de 2 ciclistas, un rodador y un sprinter. Y bueno, cada uno tiene su mazo de cartas que nos va a permitir pues avanzar un número determinado de casillas por cada turno, ¿no? Tenemos una serie de losetas que representan la etapa, ¿vale? Da igual que sean rectas, curvas, tenemos 2 casillas de ancho, ¿no? Y los corredores van a ir avanzando por ese tubo, por decirlo de alguna forma, hasta la meta, ¿no? El objetivo es llegar al primero a meta con uno de tus 2 corredores. Y en tu turno, ¿qué es lo que haces? Pues tienes 3 cartas en la mano y por cada corredor, ¿vale? Coges 3 de cada mazo. Bueno, primero coges un corredor, dices, el rodador, coges 3 cartas y te mueves, juegas una y te mueves lo que indica esa carta. ¿Qué es lo que ocurre? El rodador tiene números del 3 al 7, 3, 4, 5, 6, 7, y el sprinter tiene 2, 5, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 y un 9, ¿no? Bueno, hay 3 9. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente el sprinter puede pegar ese hachazo, ¿no? Y moverse muy rápido, pero luego de normal pues va bastante más lento, ¿no? Y tan sencillo como eso, mueves en orden de adelante a atrás, mueves hacia los corredores y se forma un pelotón, ¿no? Entonces, ahí donde está la chicha del juego,
porque aquí el rebufo es súper importante. Si hay un corredor que tiene una casilla de hueco con respecto al grupo de delante, pues se compacta, ¿no? Y entonces hay un marcaje entre lo que hacen unos jugadores y otros para ir decidiendo cuánto vas a avanzar, ¿no? Y de ir guardando las cartas importantes para a lo mejor el final de la etapa y demás. Que bueno, eso es el juego básico. Tan sencillo como coges 3 cartas, juegas una, avanza lo que dice, compactas el grupo y el primero que llegue gana. Y el juego avanzado, que bueno, realmente hay que jugarlo así desde el principio, introduce las montañas, subidas y bajadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la subida, pues no se compactan, no hay ese rebufo, no se compactan los corredores y cualquier carta que juegues será como máximo un 5. Es decir, tú juegas un 9, va a ser un 5. Juegas un 2 y un 2, ¿no? Uh-huh. Y en las bajadas, pues ocurre todo lo contrario. Cualquier carta que juegues va a ser como mínimo un 5. Entonces tú puedes jugar un 2 y avanzas 5. Puedes jugar un 9 y avanzas 9, ¿no? Eso tan sencillo como eso. ¿Y dónde está la chicha de este juego realmente? Pues que si tu corredor acaba delante comandando uno de los grupos, ¿vale? Es como una carta de agotamiento. Y eso es un 2. Una carta de agotamiento es un 2. Entonces, el que tira de ahí del pelotón. El que tira del pelotón, tirar del pelotón y siempre hay alguien delante, ¿vale? Te lastra. Entonces hay ese marcaje por ir todo lo lento posible, ¿no? O ir en mitad del grupo, ir a la cola, de jugar con tus 2 corredores para poner uno delante y otro detrás chupando rueda, en la medida de lo posible, ¿vale? Hay veces que te obstruyen y no cabes y entonces pues, te lo comes con papa. Y de ir administrando un poco las cartas para llegar al primero. Sí, porque aquí de nuevo, igual que en el K2, de nuevo cada jugador elige de manera oculta y luego todo el mundo va resolviendo, digamos, sus movimientos, con lo cual lo que tú creías que podía ser la jugada maestra, al final te la comes con papas el cansancio. Y Pablo, una duda, ¿cuánta gente ha jugado con esto? Es de 2 a 4, ¿vale? En lo que es el juego básico. Ahora entramos en el tema de la expansión. Y cada uno lleva un equipo, ¿no? Y cada uno lleva un equipo de 2. Curiosamente funciona bien a 2 jugadores, dentro de lo que cabe. Es decir, no es una mala experiencia. Con 4 funciona muy bien, ¿vale? Porque hay mucha... Digamos que la carretera se hace estrecha y entonces tú quieres avanzar 5 y está ocupado. Y avanzas 4 o 3 y te lo comes, ¿no? Y hay mucha más colisión. De 4 no se puede, ¿no? No. Con el básico. Ahora, hay una bonita expansión que se llama Pelotón, que te introduce el 5º o 6º jugador, ¿vale? Y si no me equivoco, también tiene unas losetas de 3 de ancho, de 1 de ancho, va variando, añade algunas losetas, te iba a decir más etapas diferentes. Que hace la carretera más amplia, ¿no? O más estrecha, ya dependiendo de... Con 6 jugadores lo veo yo ya es un poco apretado, ¿no? Sí, yo no lo he probado, sí. pero yo creo que le da una vida más. Sobre todo es un juego que funciona, que es que te da igual el tiempo, es lo mismo con 2 o 4 jugadores, porque como todo el mundo elige su movimiento de forma secreta, es el tiempo que tardas en resolverlo, que es un pispás, ¿no? Que si hay un jugador encargado de mover todos, se va volado. Entonces, como experiencia para muchos jugadores, yo creo que funciona muy bien. Es un juego rápido que se juega en 30 a 45 minutos en función de los jugadores, sobre todo cuando ya tienes cierta destreza, te pide otra. Sí. ¿Y los circuitos que son con losetas? Los circuitos se forman, hay unas cartas que tienen algunas sugerencias de circuito y son losetas alargadas que se van conectando unas con otras, ¿vale? Que tienen sus curvas y demás. Lo de las curvas da exactamente igual, ¿no? No tiene más historia. Que no te vayas de la mesa, ¿no? Que quede bonito. Claro, por darle vuelta y aprovechar un poquito mejor el espacio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un juego que es sencillo, que se explica en menos de 5 minutos, sí. que aprende el primer turno un poco lioso. También tienes el mazo de robo del rodador, del sprinter, el de descarte, las cartas que ya has jugado que se van. Es decir, si tú tienes 3-9, son los que tienes para la carrera y los vas perdiendo. Se van, ¿no? Entonces, claro, esa gestión de 2 personas, ¿no? De 6 mazos al final, ¿no? El de robo, el de descarte y las que ya están. Sí, hay que tener cuidado de no... Sí, de no liarse. De no liarse. Y luego también que la edición básica, la primera edición, no sé si eso ahora sacarán otra edición que lo arreglen, el rodador y el sprinter, la diferencia es que uno va sentado y otro va de pie en la bici. Sí, cuesta trabajo identificar el toque. Tiene una R y una S en la espalda, pero del mismo color que no se ve, ¿no? Porque tú dices que tiene una R y una S, porque yo diría que no.
Y luego las cartas tienen un arte muy retro, ¿no? Corredores de los años Sí, bueno, 60 pero eso- con bigote. Eso está gracioso. Sí, pero bueno, que te tienes que acostumbrar a que uno tiene el dibujo de pie, el otro sentado, ¿no? Y no hay que liarse, pero ¿Se puede comprar todavía o no? Digo, sí, ¿no? ese sí está disponible. Es una edición multidioma, que la que está el español. Sí, esta ¿vale? es la típica que saca, es Lautapeli, ¿no? Lautapeli, la editorial. Sí, suelen sí. sacar varios. Y es el juego, los componentes son completamente independientes del idioma y las reglas son lo único que tienes que leer y es una página, ¿eh? No tiene más. Y el pelotón es sexto jugador, ya está, con eso. Y de esas expansiones, que yo no soy partidario de comprarme expansiones que añada jugadores, por ejemplo, esa de Carcassonne para jugar con 6, matadme, ¿no? Pero aquí como Carcasones, matado. aquí como realmente No, pero todo el mundo los juega juegos al de mismo carrera tiempo. Sí. para mucha gente pueden funcionar bien. Sí, ahí funciona estupendamente. Sí. Bueno, pues esa ha sido mi propuesta. Pues nada, muy bien. Ha Muy hecho bien. un- Este juego, la verdad es que este juego yo también lo he jugado y ¿no? te da la sensación esa de estar chula. Sí. Te pica, pelotón, ¿no? ¿no? De que Del uno se concepto escapa de- de repente Sí. y después intentas cazarlo. Y no deja de ser una oca, ¿eh? No, Bueno, totalmente. pero tiene Bueno. la estrategia, me imagino, ¿no? Que tendrá un Sí, poquito sí, la hombre, estrategia una estrategia. similar a Sí. lo que sería una carrera de bici, de gestión del pelotón, el hachazo, Sí. cuándo darlo, ¿no? La decisión de cuándo Sí. hacer el... Te guarda los la 9 con el escapada. sprinter para al final meter el hachazo y resulta que te entran 3 9 en la misma mano y hasta que no se vuelve a ciclar el mazo, No lo puedes usar de nuevo, exacto. ¿sabes? Y bueno, la verdad que tienes que ir contemporizando. Y está muy bien, es muy temático. Con muy poco consigue una simulación muy buena del y, ciclismo. y además muy rápido, un juego muy rápido. Sí. Así que, pues, muy bien, muy bien. Bueno, David, por fin, tu fula. Te toca, Nada, David. bueno, brevemente. A mí los juegos de carrera no me gustan demasiado, quizás porque no me gustan demasiado correr. Tú nada más que escuchas podcast cuando corres Solo escucho podcast cuando corro. y no vas al día. Y así no voy que- al día, así que no corro todo lo que debería. Pero bueno, dentro de la idea de deportes es lo que he traído, pues bueno, un clásico de carreras que sería un juego de coche, y lo traigo porque le tengo mucho cariño. Fue uno de los primeros juegos que jugué, incluso antes de iniciarme el mundo de los juegos, que fue el Fórmula D. Un juego que estamos hablando que haciendo la ficha. Venga, sí, la ficha. El Fórmula D es un juego, bueno, que en realidad es la última implementación es del 2008, aunque realmente es un juego mucho más antiguo. Es del 91. 91, sí. 91 estamos Por aquí lo hablando. tengo, el Fórmula D. Fórmula D con el DE. DE y un acento, porque Tilde. este era francés, ¿no? Es Esa era un una juego edición francés, francesa. sí, de... Sí, y es un juego De descartes, ¿no? De Quizá. entre 2 y 10 jugadores, una hora de juego y efectivamente de los autores Laurent Lavar y Eric Randall. Y bueno, publicado por Asmodee. Ese juego se lo regalaron en algunos reyes a un amigo mío cuando estábamos en el instituto y realmente lo jugamos hasta la saciedad porque es un juego divertido, un juego es también una oca, pero ya directamente una oca pero con dados, nada de pensar de esto de tirar cartas y guardar manos y gestionar manos. Lo divertido, y se llama Fórmula D, es que bueno, pues el dado que vas a avanzar las casillas, pues viene dado pues por la marcha en la que va a ir tu coche, porque tú tienes tú vas montado en tu coche y puedes ir moverte de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, creo que tenía hasta 6 marchas, y en función de la marcha en la que vas, pues vas a tirar un dado de 3 casillas, un dado de 6, un dado de 8, un dado de 12, el dado de 20 y el dado que todo el mundo quería tirar, ¿no? Que es el dado de 30 caras. O sea, Existe. eso era como tirar un Hadouken, ¿no? En el Fighter 2. Cogías el dado y no te cabía en la mano, ¿no? Era una bola, además no dejaba de Una bola, rodar. No dejaba de rodar. Y además un dado que no era de 1 a 30, era de 15 a 30. Sí, sí. Estaba Con una duplicado. distribución normal, además. Completamente extraña, y para coger y tu única obsesión era coger sexta en una buena línea Sí, recta. que sabías que te la ibas a pegar. Exactamente, sí, para no estamparte, ¿no? Para no Sí, estamparte. sí, ¿no? pero había que jugársela sin Porque, gloria, no. bueno, claramente la idea después bueno, ¿por qué no ir siempre en lo más rápido? Pues porque metían algunas ideas muy sencillas de que tenías que coger las curvas, ¿no? Entonces, para coger las curvas, pues básicamente cada curva, en función de lo complicada que era, te indicaba el número de paradas que tenías que hacer en cada curva. Básicamente que no podías cogerla a la velocidad que tú quisieras. Tenías que conseguir, pues había curvas sencillas, era que tienes que hacer una parada dentro de la curva, una curva un poquito más complicada, 2 paradas, ya no podías llegar con marchas muy altas, y había curvas, pues bueno, con 3 paradas que prácticamente tenías que ponerte en primera.
Si te ibas muy rápido, pues entonces se empezaba a degradar tu coche. Tu coche pues tenía pues básicamente tu rueda, era una de las medidas de... Se te iban degradando las ruedas pues si pasaban las curvas demasiado rápido. Y básicamente pues el juego pues consiste en más o menos en planificando cómo ibas a subir y bajar de marcha, pues para poder entrar en esa zona de curva de la forma más óptima posible sin romper tu coche. Pero como hemos hablado, es un tema también de riesgo, porque, claro, si tú vas en marchas cortas, siempre yendo muy despacito, pues vas a poder pasar sin que se te rompa el coche, pero alguno de tus compañeros pues va a ir más rápido que tú y vas a perder la carrera y además ibas a perder la dinámica porque solo no podías poner la marcha que tú quisieras. Le metían simplemente una norma muy, muy normal, era que tú solo podías subir la marcha de una en una, no podías pasar de segunda a cuarta. Entonces, hombre, hay una excepción que dañaba la caja de cambios, sobre todo que era cuando te... Pero para bajar, ¿no? el freno motor. Claro, que tiraba de freno motor y decías que me como la curva, baja ya. De cuarta a segunda y ahí me meto. Tu sexta segunda, tu sexta tercera, cuando cogías y sonaba ras y se te iba el motor. Sí. Pero y con esa mecánica, simplemente con esa mecánica, intentando no romper el coche y no perder la rueda, pues se conseguía un juego muy divertido, donde además muchas veces, pues bueno, eran de estas tiradas de rey o gusano, ¿no? Que metías quinta cuando sabías que no debías, pero si tirabas el dado y sacabas un 17, 18 y 19, conseguías entrar en la curva de forma perfecta y salías en cuarta y era la combinación perfecta de marcha y lo intentabas, o lo contrario, ¿no? Iba todo perfecto, pero si tirabas el dado de 8 y sacabas un 1, no entrabas en la curva y tenías que tirar de freno de motor, bajar... Es un juego absolutamente caótico, pero mi experiencia es que era muy divertido, quizás un poco largo, sobre todo porque te decían que había un circuito, el juego básico te trae 2 circuitos, te indica que puedes jugar a varias vueltas, y es verdad que a varias vueltas pues se puede hacer un poco largo, pero es un típico juego de estos antiguos, lo que también daban como muchas opciones para poder decir, puedes jugar a carreras cortas de 1 vuelta, o de 2 vueltas, o de 3 vueltas, con boxe, para recuperar la rueda, para hacer una vuelta rápida para ver cuál es el orden de salida. Había también clima, había distintos tipos de ruedas que permitían que el juego fuera quizás a veces más complicado de lo que pudiera ser necesario, o también para alguien que sea un apasionado de la Fórmula 1 pues podían disfrutar. Sí. Que esa es otra, que también tenía un aspecto de tema. Simulación, ¿no? Claro, hay gente que quería salir con las ruedas blandas o semiduras o duras en función... Sí. Pero bueno, yo llego a jugarlo hasta con creo, lo máximo que hemos jugado han sido 8 personas, cada uno con un coche, y se jugaba bien. También hemos jugado partidas en las que solo caben 10 coches en la pista y 5 personas, cada uno con 2 coches, por ejemplo, también a 1 o 2 vueltas. Te da para una partida larga, pero puede ser interesante. Pero como juego para jugar quizás también con los más pequeños, o bueno, no tan pequeños, con adolescentes, puede ser muy divertido. Sí, lo que ocurre con este juego es que a 10 jugadores, como todo el mundo comparte dados, y es uno tras otro hasta que te vuelve a tocar, es un infierno. Un infierno. Y 10 jugadores son muchos jugadores. Y además que las casillas, la carretera tiene un ancho de 3 casillas, y cuando te sale un 18 tú dices, me como la curva. No, espérate, me voy a poner a contar... A ver si puedo... A ver cuál es el recorrido óptimo, y tú le dices, no, que te la comió. No, espérate, que yo lo voy a contar. Y entonces ahí es cuando empieza la parte rollo, ¿no? Y es donde se pierde un poco el ritmo. Se le notan los años en ese aspecto. Yo creo que hay que jugarlo de una manera alegre. Si te comes la curva, te comes la curva. Y por eso quizá he dicho... No para ganar, hay que jugarlo un poco filler, no con 3 vueltas, quizás 1, quizás 2, porque se le notan los años en muchos aspectos, entre ellos en que es súper caótico, y lo que como tú comentas, si te pones a intentar optimizar cada tirada, además te puede dar perder mucho el tiempo, ¿no? En vez de hacerlo fluido. Bueno, y de expansiones, 1000. Ciento y la madre. Ciento y la madre, sí. Oficiales sacaron 30 mapas por lo menos. Estoy contando a lo mejor desde el 91 quizás, ¿no? Claro, Sí, es que fueron pues. sacando continuamente mapa tras mapa de todos los circuitos oficiales que había en el circuito oficial de Fórmula 1 de aquella época. Y después hechas por fan en internet.
hay también una cantidad de mapas increíble. Un amigo mío entró a entrar en un estudio de ingeniería y tenía un plotter de tamaño A1 y me imprimió 20 mapas con el plotter, ¿no? Porque es un juego del 91, o sea, estamos hablando de un juego que tiene casi 20 años, ¿no? Y además que es difícil Más de encontrar, 20 años. esas copias son difíciles de encontrar. Vienen de dos en dos los packs. Sí, pero bueno, tampoco... Pero la reimplementación es igual, ¿eh? Bueno, Sí. de hecho lo mejoraron un poco, añadieron algunas cosas nuevas, pero la idea de los dados, del cambiar de marcha, el juego es esencialmente el mismo. Sí. Y creo que también han sacado varias expansiones de la nueva edición con varios mapas. Sí, porque hay además la mapas nueva dobles. añade un modo macarra, ¿no? Modo macarra, en el que los pilotos de tienen... Fast and the Furious. Sí. Te disparan con una ametralladora cuando pasas por meta. Sí, entonces, bueno, ahí... A mí no me gusta mucho ese modo. Un poco A más mí tampoco. fiesta, Bueno, pero a mí el clásico de Fórmula Sí, 1 Fórmula 1, es un eso ya clásico. da. Pero bueno, el juego nuevo es igual que el antiguo y no hace falta tener los mapas originales. Es decir, que bueno, yo creo que no tengo ninguna expansión de las antiguas. Solo tengo el juego que me compré en su época cuando Sí. lo pude comprar, el de Descartes. Creo que era Descartes, ¿no? Bueno, Sí. la primera edición, vamos. Pero si alguno quiere comprarle a algún sobrino de quinceañero, Sí. es un juego que Es un puede jugar temazo. cualquiera y es muy divertido. Ujú. Muy bien, pues bueno, aquí ya cada uno nos hemos traído lo nuestro. Ya Ahora hablamos de sí. nuestra fula. Ahora vamos a hablar de los candidatos que dejamos fuera de las que queríamos mencionar, ¿no? Nuestros accessits, ¿no? Yo creo que aquí, ya que hemos hablado ya que estamos en caliente con la Fórmula 1, saco el que para mí es el juego perfecto de Fórmula 1, que es el Rey Fórmula 90. Todo un señor juego de estrategia, son 3 horas de partida por lo menos. Aquí no existen las casillas como en el como el Fórmula D, existen sectores y es un juego en el que se juega a 70 y tantas vueltas lo que corresponda, pero cada una de esas son a lo mejor turnos, es decir, 20, 21 turnos, una carrera, ¿no? Y cada turno sería como si nosotros apagáramos e incendiáramos la televisión, ¿no? Y cogiéramos un snapshot, ¿no? Una captura del instante de carrera, ¿no? Y tú te pones a dar vueltas al circuito y en esas vueltas pues tienes que decidir la estrategia fundamentalmente. Tú juegas cartas y esas cartas pues te mueves de 1 a 4. Puedes combinar, hay algunas combinaciones, ¿no? Y luego tienes un piloto que tiene unas habilidades, un setup del coche en el que tienes gomas que quemas, fuerza a la carrocería, en ese sentido más simple del Fórmula D. Pero lo bueno, y ahí lo dejo, es que cuando tú terminas la partida hablas de tendría que haber hecho una estrategia a 3 paradas, haberme metido antes para salir por delante de este... Hay robots muy temático. que compensan. Si juegas a 2 jugadores, tiene un montón de robots que dan por saco. Puedes meter miles de reglas al gusto y además que el cuerpo te lo pide. Empiezas con una versión básica y tú dices, dame más. Banderas amarillas, lluvia, los robots que se lanzan a las curvas ni sacan un safety car y entonces rompe la carrera en el momento en que tú te ibas a meter en boxes y sales el último. Es Fórmula 1 en estado puro, como diría Lobato, ¿no? Sí, pero ya tienes que ser jugón Sí. y apasionado de la Fórmula 1 Para jugar para 20 jugarlo, turnos. para jugar 20 turnos, 3 horas. Y eso, 3 Tienes que horas. estar Hay una versión corta. entregado al juego. Sí, hay una versión corta que suelen ser 13, 14 turnos, una cosa así. Pero la experiencia es que cuando tú dices que para los turnos que quedan, que ya es el momento en el que todo el mundo va volado. Si ya llevamos 2 horas, hemos echado 1 hora más. Una hora más. Y tienes más estrategias, por ella puedes ir a 2 paradas, a 3, cambiar la forma de conducir de tu piloto, ¿no? La verdad que es muy, muy temático. Y esa era mi propuesta, ¿no? De hacer sí. Luego, Bueno, también hemos comentado antes el New Science, ¿no? Que comentaba. sí, el New Science Por que comentar uno que podría ser, digamos, no es representante, deportivo. Que no es deportivo. pero es de carrera. Sí, este es uno de las cajas que me gusta acariciar de vez en cuando porque es nuestro juego. Es de... Y ahora Este fue- nos ponemos el monóculo todos. Sí, sí. Este fue un Kickstarter que sacó Conquistador hace una editorial desaparecida, que creo que es Artana, ¿no? O algo así, la nueva. Que bueno, es de científicos en el siglo XIX, investigando en esa época en la que la química, la biología, la física, matemáticas, pues... 18-19, a partir de la ilustración.
Entonces, bueno, tenemos una pirámide de tecnología, ¿no? Al estilo Civilization, y nosotros llevamos a grandes investigadores de la época que tenemos que intentar publicar nuestros resultados antes que los demás, y eso nos va a dar prestigio. Y ¿realmente ganas el que llegaba al final o se contaban los puntos de prestigio? Se cuentan los puntos de prestigio, ¿no? Pero hay un concepto carrera por ser el primero en ir descubriendo. Cada uno de los. Porque tú lo que haces es investigar, luego experimentas y luego opcionalmente publicas. Entonces, cuando tú experimentas y ya tienes un resultado, tú eres capaz de seguir escalando en esa pirámide tecnológica y tener ventaja competitiva respecto a los demás. Pero claro, publicar es lo que te da el prestigio, ¿no? Entonces, si tú lo has investigado, en el momento en el que publicas ya todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento, y entonces pueden seguir avanzando dentro de esa pirámide, ¿no? Y ahí es donde entra ese concepto de carrera por conseguir cada uno de esos conocimientos antes que los demás. Claro. Es una carrera por cada uno de las etapas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se pueden considerar objetivos también, ¿no? Pero tiene ese rollo autos locos, ¿no? En el de ir poniendo palos en las ruedas a los demás, de contemporizar en qué momento publica para no darle ventaja a los demás, ¿no? Investigas en algo simplemente para presionar a otros para que publique de una vez lo que ya sabía, ¿no? Y tiene ese tufillo, ¿no? A carrera, por lo que digo yo, que puede ser una mecánica, ¿no? Sí, que bien gestionada. ¿Y qué más teníamos por aquí? Bueno, ya clásicos, incunables, tengo aquí apuntado. El Leader One, que también es otro juego de ciclismo en el que se gestiona el agotamiento. Es más antiguo en el sentido de que se escribe, tiene una libreta en la que vas descontando los puntos de agotamiento, pero es muy temático también porque tiene un pelotón en el que te puedes poner delante, detrás, demarrar, distintos tipos de etapas, tiene un escalador, un sprinter, un rodador también, ¿no? Reglas caseras de expansiones Leader 2, ¿no? Que se puede encontrar por ahí online, que ya te añade pues 6-7 tipos de corredores y un montón de reglas que lo sobrecomplican, ¿no? Pero que si queréis echarle un vistazo y os gusta el mundo del ciclismo, es una versión mucho más simulada y que tenemos por ahí. Y hay otro, que ya te lo dejo para el final, el Pitch Car. El Pitch Car, entramos en los juegos de destreza y, sí, y ya me pongo nervioso. Pero es una carrera. Tener una... Claro que sí, y podemos irnos al estadio y hacernos un 400 cargando sacos de Mipel, ¿no? Sí, tiene tanta madera y es tan grande y tanta mesa. Es un Scalextric de madera. Sí, básicamente. ¿Vale? De chapita, en realidad es un juego de chapa. Es un juego de chapa, madera, pero tú lo pones y es imposible no ir con el dedo a darle un azote a esa ficha de madera, ¿no? Y bueno, eso es carrera en estado puro. y cabeza menos, ¿eh? Literalmente. Bueno, pues ¿alguno más que queráis añadir? O yo creo que podemos ir cortando cerrando ya. Yo creo que es hora de jugar, ¿no? Sí, por aquí hemos venido a jugar, ¿no? Eso se trata. Eso dice José. Sí, que tenemos aquí un público aquí encubierto que no quiere participar, pero sí, bueno. Hoy estamos grabando aquí con público. Yo quería que hablara de su prototipo, no ha querido hablar de su prototipo. Que además era de carreras también. Sí, un prototipo. Era tu programa. Era tu programa, José. Bueno. Ya tendrás que esperar a que salgan 10 años más de juegos de carrera para hablar de tu prototipo. Has perdido la oportunidad. Sí. Pues bueno, corred insensatos y probad todos esos juegos que os hemos enseñado, ¿no? Sí. Y gastad el dinero en cosas bonitas. Y nos escuchamos en la próxima. Muy bien. Hasta otra. Adiós. Hasta luego. Antes de irnos, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del correo de la Red La Tecnología en hola@tecnologira.com o a través del formulario de contacto que podéis encontrar en la web de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa, asjm.es. Además, la asociación tiene un grupo en Facebook cuyo enlace podéis encontrar en la entrada de este programa o en nuestra web. Y en Twitter también nos podéis encontrar como @sjm_es o @tecnologería.